El presidente de la República, si algo ha tenido claro, es que durante el largo periodo que duró el bipartidismo, por el marcaje que era indispensable por la sucesión de un partido a otro, entonces se fue haciendo un Estado muy grande porque se inventan instituciones controladoras de unas y otras. Como qué ejemplos podemos decir, bueno, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para poner un ejemplo. Entonces se le crea el COSEBI, Consejo de Seguridad Vial. Pero en realidad las potestades de la institución sobrepasan el propio nombre de esa institución, de COSEBI, y sobrepasa el quehacer institucional, porque más allá de ejercer, digamos, un control del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se convierte en una institucionalidad nueva que promueve y ejecuta proyectos. De igual manera, el tema, por ejemplo, de las regulaciones al funcionamiento del gobierno. Entonces se crea, por ejemplo, la ARECEP. ARECEP es justamente un ente regulador. Y se inventa que el nombramiento de los jerarcas se realiza en un periodo intermedio. De manera que, por ejemplo, la ARECEP nombrada hoy día fue producto del último, de finales de la administración de Luis Guillermo Solís. De manera que controlaba la institucionalidad del gobierno en la regulación de precios, ¿verdad? De los servicios públicos, de los servicios públicos. ARECEP es eso, una reguladora de los servicios públicos. Y como esas, digamos, una serie de instituciones, contraloras, aparatos que se vigilan unos a otros. Entonces, eso hace crecer, digamos, el aparato de gobierno, el aparato de Estado, pero a su vez le crea enormes limitaciones al poder ejecutivo. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo hemos visto. El presidente de la República y su gabinete, es decir, cada uno de los ministros, se ve contrañido. Por ejemplo, el ministro de Obras Públicas y Transportes debe necesariamente coordinar con COSEBI. Y finalmente uno diría que muchas decisiones vienen de COSEBI y no vienen del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Siendo que la responsabilidad nacional del ministro de Obras Públicas y Transportes es la cara visible de todo el sistema, digamos, de infraestructura que construye el Estado, sobre todo carreteras, puentes y este tipo de actividades. Rodrigo lo tiene muy claro, que toda esa institucionalidad deberá desaparecer. El Estado no es como se veía en otras épocas, no es la discusión de si el Estado es muy grande o es muy pequeño para, digamos, los 5.200.000 habitantes que somos, no. El tema central es que el Estado se volvió inoperante. El Estado se volvió inoperante porque el presidente de la República no puede
incluso si tuviese un plan digamos, como existe hoy día, el Plan Nacional de Desarrollo, pero ese Plan Nacional de Desarrollo se topará con una infinidad enorme de controles para poderse ejecutar. Y es lo que se ha encontrado el presidente. Ya les había hablado la vez anterior, porque uno no se imagina que una comisión, por ejemplo, tenga más poder que el presidente de la República. Y me refiero a la comisión de vacunas, por ejemplo. ¿Verdad? Es decir, cuando el presidente hace exactamente un año firma los dos primeros decretos sobre la regulación de la mascarilla y la regulación de las inoculaciones contra el COVID, inmediatamente sale la prensa y salen los delegados de la Comisión de Vacunaciones, ¿verdad? Que esa era una potestad que correspondía a ellos, que como tal los decretos no funcionaban. Si el presidente y en aquel entonces la ministra de Salud no se ponen a trabajar y a investigar y a darse cuenta que en la comisión de vacunaciones había nombramientos que estaban vencidos y que en el caso de la vacunación se dejó para los trabajadores de primera línea, ¿verdad? Y para aquellos que quisieran hacerlo, digamos, más bien ahí se invoca el libre albedrío. Esos dos artículos, esos dos decretos ejecutivos nos dan la libertad de poder o usar la mascarilla o inocularnos. Digamos, fue una salida hábil que permitió finalmente la apertura del país y eso es clave. Yo creo que nosotros no nos imaginamos qué hubiese pasado en Costa Rica si esos decretos no funcionan, digamos, no hubiesen podido, estaríamos muy posiblemente todavía con algunos controles, porque todavía, bien que mal, el virus sigue existiendo, siguen habiendo casos, siguen habiendo fallecimientos, de esto no vamos a negar, pero bueno, la apertura ha permitido que el país empiece a funcionar y a recuperarse económicamente. Todo ese ciudadanos que se quejan que esto, que lo otro, estarían peor, porque estarían encerrados, estarían sin trabajo. La economía estaría mucho más golpeada. Yo no sé qué estaría funcionando hoy día. Posiblemente estaríamos encerrados en nuestras casas o de la casa al trabajo. Bueno, se había inventado aquello del teletrabajo, pero no, digamos, la necesidad que tiene el ser humano, digamos, de cambiar de lugares, de cambiar de espacios para diferentes actividades, todo eso nos había y nos ha creado un deterioro, digamos, emocional irreparable. De manera que cuando yo digo que el presidente ha visualizado muy bien los cambios que deben hacerse, la duplicidad y los controles que deben existir, pero deben existir con cierta mesura, que permita, digamos, el ejercicio justamente del poder. Porque si algo no ha podido don Rodrigo es aplicar, digamos, algunas políticas que él podría haber acelerado con mucho más potencia. El país es un país entrabado, es un país difícil, digamos, de dejar un legado en un periodo tan corto como 4 años. Esa es otra reforma para más adelante. Entonces, de manera tal que exactamente a un año de gobierno, muy satisfechos de ver los logros alcanzados, de ver una Costa Rica abierta, de ver una Costa Rica que está abierta al mundo, que el sector turismo está creciendo, que estamos mejorando enormemente, que la economía va mejor y que el 2023 va a terminar en muy buenas condiciones y el 2024 será siempre un mejor año. Nos seguimos viendo.